Buenas tardes. Damos la bienvenida a este espacio cultural de la Casa Encendida a todas las personas que se han conectado para seguir la séptima jornada del octavo ciclo de conferencias agroecológicas. Este evento lo ofrece la Casa Encendida en colaboración con la Fundación FIAES, la Cátedra Antonio Bello de la Universidad de La Laguna y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. De igual forma, damos la bienvenida a los alumnos del 10º curso y el 2º máster de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural. Hoy agradecemos la presencia entre nosotros de Jordi Ibáñez, con la conferencia que lleva por título Otro modelo de banca es posible. Para hacer el primer acercamiento a la figura de nuestro invitado, le paso la palabra al profesor José Luis Porcuna, director del Máster de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes a todos, buenos días o buenas madrugadas a nuestros compañeros latinoamericanos. Bienvenido Jordi, muchísimas gracias por estar aquí. Hace mucho tiempo que no lo veía, demasiado, pero lo veo igual de fuerte, de activo y de joven. Antes de comentar algo sobre Jordi Ibáñez, nuestro conferenciante de hoy, sustituyendo a Peru Sasia, quiero decir que hoy comenzamos una nueva parte del curso, una nueva parte del máster y una nueva parte dentro del ciclo de conferencias. Hemos estado hablando durante todos estos, desde enero y febrero, sobre las bases teóricas, sobre el marco teórico de la agroecología, de todos los movimientos y los planteamientos ecosociales. Hemos hablado del metabolismo social, hemos hablado de economía ecológica. Bueno, hemos intentado buscar argumentos teóricos que sirvan de base para construir algo, ¿no? Ahora entramos en la segunda parte. En esta segunda parte no vamos a hablar nada de teoría. Por eso lo hemos titulado, entre otras cosas, la transición agroecológica, experiencias, iniciativas de adaptación y cambio que demuestran que otro mundo es posible. Entonces, en esta parte que empezamos hoy, lo único que vamos a escuchar son intervenciones de gente que han demostrado que es posible, pues en este caso hoy, otro modelo de banca, otros modelos de institutos de investigación, otros modelos otras estructuras de comercialización, otras maneras de producir, otra manera de ser alcalde de un pueblo, otra manera de gestionar un semillero, otra manera de gestionar los comedores escolares, gente que han llevado a la práctica, con no pocas dificultades, con más o menos éxito, todos los planteamientos teóricos que hemos visto. Y vamos a empezar, estaba previsto empezar hablando de finanzas éticas, de que otro modelo de banca era posible. Se piensa que no, pero hay gente que lo llevaron ya a cabo hace mucho tiempo, cada vez más consolidado. Para eso teníamos hoy la intervención de Peru Sasia, que es el presidente de la Federación de Bancos Europeos y Alternativos, que fue uno de los impulsores, yo creo el principal impulsor en España de la banca ética y social. Afortunada y desgraciadamente, digo afortunadamente porque Perú estaba pendiente de una intervención grave, importante, y afortunadamente se la han podido realizar hace unos días. Ha salido todo bien, según me contaba hace un momento Jordi, y según me ha dicho también él, que he tenido la oportunidad de hablar con él en algunas ocasiones. Y bueno, está convaleciente en su casa y creemos todos que se va a recuperar y lo tendremos próximamente aquí. Entonces, la intervención que en principio y que ustedes tenían inicialmente de Perú, pues la va a dar Jordi Ibáñez. Jordi Ibáñez como se ha desconectado, pero no sé si decirlo, como es uno de los alumnos favoritos de Perú, ¿no? Es como una persona que desde joven, yo lo conocí hace bastante tiempo, peleando por el implantar, por desarrollar en España la FIARES, Banca Ética y Social, ¿no? Actualmente
Jordi Ibáñez es el director de la Fundación Finanzas Éticas, que es, digamos, la fundación que tiene FIARES para trabajar en otros temas sociales y todo eso, ¿no? En aquel tiempo, Jordi me decía, fuiste valiente, porque hace 11 años, entonces yo presidía el Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional y pasamos todas las cuentas porque nos parecía que una ONG que trabajaba en cooperación en temas sociales teníamos como la obligación ética y moral de apoyar esto y pasamos todas las cuentas, ¿no? Y en el caso pues, del máster le contaba pues, que la comisión científica pues, ha aprobado también el que las cuentas se gestionen el año que viene a través de FIAR. Así que muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí, ¿no? Él tenía complejo de decir, sí, yo cómo lo voy a hacer como Perú. Yo creo que es igual que Perú, porque está criado con Perú, y más fresco, yo lo veo igual de fuerte, con iguales de ganas y de entusiasmo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora te va a presentar, como te merece, Lidia. Bienvenido. Gracias, José Luis. Ha dado a sus estudios de economía y negocios una vertiente social. Tiene más de 24 años de experiencia trabajando en empresas de salud y ciencias de la vida en diferentes países. Ha dedicado bastante tiempo a lo largo de su carrera profesional a ayudar a jóvenes emprendedores que están empezando un nuevo negocio. Fundación Finanzas Éticas. Esta fundación promueve iniciativas sociales de inversión y ahorro ético, espacios de formación, investigación, difusión y publicación en materia de finanzas éticas y economía alternativa. También promueve campañas y proyectos en favor de un proceso de transformación socioeconómica centrada en la defensa del bien colectivo y la sostenibilidad socioambiental. En este marco se encuadra su intervención de esta tarde. Adelante, profesor. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Un placer colaborar con el máster por primera vez. Lo siento por vosotras que no vais a poder escuchar hoy a Perú, pero tendréis ocasión de hacerlo más adelante porque efectivamente, como estaba comentando José Luis, la operación ha salido bien y seguro que lo vamos a tener de nuevo y a seguir aprendiendo de él y de todo su... Mira, Jordi, perdona que te interrumpa, Claro. pero cuando viene la gente importante, lo que pasa es que a lo mejor con la precipitación no te lo hemos explicado suficientemente. No solamente están la gente del máster, están la gente de un curso que organiza la Casa Encendida y además hoy las puertas de las aulas están abiertas para todo aquel que se quiera conectar. O sea que tenemos un público variado de todo tipo. Fenomenal, fenomenal. Muy bien, pues sí, o sea, yo me he emocionado con la presentación, o sea, me han salido 50.000 diapositivas, espero hacerlo de manera fluida y que esas ganas que le he puesto no entorpezcan luego el desarrollo de la sesión. Os pido, por favor, que me interrumpáis cuando queráis, que no esperéis al final, porque a veces al final, hombre, a ver, tampoco vamos a parar la sesión y que no lleguemos al final, ¿no? Pero que me interrumpáis por el camino porque a veces cuesta al final luego recuperar aquellas cosas que se han ido comentando al principio o a mitad de la presentación. Y en cambio puede haber reacciones espontáneas y a mí me gusta, ¿no? Un poco de espontaneidad, sabiendo que, bueno, las presentaciones cuando son presenciales dan como más cercanía, es verdad, pero es a veces más difícil participar, ¿no? Cuesta más como levantar la mano y decir, voy a interrumpir. Bueno, aquí ya que tenemos este problema de la distancia, pues aprovechemos su oportunidad, que es que nos brinda un poco más de facilidad, ¿no? de espontaneidad y de decir cosas sin sufrir, ¿no? Las miradas de todo el mundo a quien está levantando la mano, ¿vale? Así que me podéis interrumpir cuando queráis. Y yo también me cojo el derecho de deciros, bueno, mira, esto déjame que termine y luego te respondo, ¿no? En función de lo que vayáis comentando, hay cosas que las podremos ir comentando sobre la marcha para aclararlas y no posponerlas, y otras que os diré, bueno, déjame acabar la diapositiva, ¿vale? O sea,
que fluya el ambiente, ¿vale? Bien, ¿estáis viendo la presentación ahora? ¿Me podéis confirmar que la veis? Se ve bien, Jordi, la presentación. Perfecto. Muy bien. Y los alumnos están diciendo. Vale, bueno, mi idea es, en primer lugar, explicaros de dónde hemos partido las finanzas éticas. Yo no voy a hablar exclusivamente de FIARE, Banca Ética, que es el banco en el que estamos, ¿no? Como decía José Luis, la fundación somos la entidad que promovimos la creación de FIARE Banca Ética en España, y una vez el banco ya está consolidado, y si tenéis interés podéis mirar en la página web. Yo no me voy a parar mucho a hacer publicidad, tenéis un montón de información por internet. Entonces lo que sí que voy a hacer es partir de las motivaciones o las necesidades por las cuales vemos que es necesario plantear un cambio en el modelo bancario, ¿no? Y lo haré desde dos maneras. Una es la crítica al sistema financiero actual, espero que no sea muy redundante. Yo ya sé que la mayoría o todos los que estáis aquí estáis por algo, y muy probablemente todos tenéis esa misma visión crítica del sistema financiero, pero merece la pena también arrancar de esta base, ¿no? De lo que nosotros vemos como incoherente en el sistema financiero y por lo cual hemos planteado esta alternativa. Luego veremos en qué consiste, en qué valores se sustentan estas iniciativas, y luego una cosa muy importante, que es el enlace entre las finanzas éticas y la economía social y solidaria, entendiendo, al menos bajo mi punto de vista, y creo que es bastante compartido y seguramente la línea del máster es la misma, bajo la idea que lo que estáis trabajando en el máster generalmente se expresa también en modelos de economía social y solidaria. José Luis, corrígeme por favor si estoy diciendo algún disparate, ¿vale? No lo estoy diciendo. Vale, perfecto. Entonces, veremos también qué tenemos en común, economía social y solidaria. Bueno, en realidad, más que qué tenemos en común, lo que os voy a plantear es que las finanzas éticas somos parte de la economía social y solidaria, y entiendo que cuando hablamos también de soberanía alimentaria y de este tipo de desarrollo que estamos hablando también de expresiones de economía social y solidaria, y por lo tanto veremos también un poco cosas en las que estamos trabajando y retos, y ahí os voy a invitar también a que participéis de la construcción de estos retos, y que me ayudéis a cambiar las diapositivas en lo que haga falta, ¿vale? Bueno, se supone un poco a pesar de que arrancamos de la crítica al sistema financiero, lo primero que tengo que decir es que lo que está mal no es propiamente el sistema financiero en sí. Lo que está mal en general es todo el sistema económico, ¿no? En la configuración de este sistema económico que lleva siglos y siglos de construcción, y que hay legiones y legiones de economistas defendiéndolo y consiguiendo que se redacten leyes que lo favorecen a pesar de la propia irracionalidad del sistema capitalista, ¿no? Sabéis que estamos hablando de un sistema que lo que nos dice es que lo más racional es moverte por interés propio, y esto se basa en aquella idea, bueno, lo que explicaba en su momento los clásicos, ¿no? En Adam Smith, etcétera, que decían que como el hombre es un ser social, el hecho de moverse por su propia iniciativa estimula a crear cosas nuevas y no lo hará perjudicando a los demás, porque entonces los demás, siendo un ser social, te van a acabar perjudicando a ti, con lo cual es bueno tener iniciativa propia porque ya se sabe que vas a tener una buena iniciativa y que nunca vas a hacer daño a los demás. Esto es absolutamente erróneo, yo creo que la historia lo demuestra. O sea, hay muchos casos en que a veces por inconsciencia, a veces por obligación, cuando estamos trabajando en empresas, y ahora estamos preparando, por ejemplo, la intervención de la fundación en la Junta de Accionistas de Indra, ya os lo explicaré. Indra es una empresa armamentística, y una de las cosas que hacemos la fundación es también accionariado crítico, ¿no? Pues en este tipo de empresas, ¿qué sucede? Pues que bueno, hay trabajadores que están allí un poco por obligación, por corporativismo, tienen que hacer cosas que probablemente en su vida personal no lo harían, ¿no? Como utilizar armas o ver la manera de que la empresa produzca armas, ¿no? Entonces, a veces por obligación, a veces por desconocimiento y a veces también por mala intención,
esto no conduce, ¿no? La búsqueda del beneficio personal no conduce a un bienestar colectivo, eso es evidente y se sigue defendiendo y es evidente que esto no es así. Si a esto lo sumamos a que la máxima aspiración política hoy en día, ¿no?, corregida y aumentada y mejorada, es la aspiración a que tengamos unas formas de gobierno democráticas, resulta que la célula básica de nuestro sistema económico es la empresa, y la empresa se basa en el capital y no en la democracia, ¿no? Entonces, el máximo beneficio junto con la acumulación del capital, que el que más tiene más gana, y como más gana más tiene, más decide en la empresa, y como más decide en la empresa, más la orienta hacia su propio beneficio, ¿no? Entonces, esto nos lleva bueno, pues un poco donde estamos, ¿no? Donde estamos. Y entonces, como te digo, no vamos a parar más en esta crítica, pero a pesar de que yo hablo de la financiarización de la economía y de los problemas del sistema financiero, lo que subyace es un error de modelo más global, ¿no? Y la economía social y solidaria, y también los planteamientos de soberanía ciudadana, sea alimentaria, sea energética, sea financiera, lo que plantea es un desafío a este sistema. Se supone que el dinero tiene una función social, ¿no?, que es un medio de cambio, también es un depósito de valor, ¿no?, que tú lo guardas para no tener que guardar los sacos de arroz o de harina como valor, sino que puedas atesorar solo las monedas. Se supone que es una unidad de cuenta y se supone que es un activo líquido también, ¿no? Y que a lo largo de la historia hemos ido adoptando el dinero porque nos facilitaba las cosas, nos facilitaba los intercambios. A lo largo del tiempo esto se va profesionalizando a medida que van creciendo también los intercambios entre las personas, entre las civilizaciones, entre los países. Se van utilizando herramientas que faciliten más estos intercambios y el uso del dinero, ¿no? Pero esto, en una evolución así muy rápida, acaba en la generación de lo que son activos financieros muchas veces fuera de la base de la economía real, ¿no? Y un caso muy claro es en los últimos siglos, cuando hemos empezado a utilizar el dinero bancario, ¿no? Llega un momento que rompemos el hecho de que el dinero en sí, la moneda, valga lo que vale el material con el cual se ha hecho. Pasamos a firmar un papelito diciendo esto representa que yo tengo en casa el oro o lo que sea, ¿no?, que respalda este papel y que te voy a pagar. Y estamos ahora en una época donde en realidad lo que tenemos son unos bancos que tienen la capacidad de apuntar en sus propias libretas, que son de ellos, el dinero que tú tienes, el que tú les debes y el que ellos te deben. Y que todos nos fiamos de que hay un circuito que funciona plenamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, al final el dinero se crea y se destruye, como probablemente sabéis, con todo lo que es el sistema de la reserva fraccionaria, que en el fondo lo que quiere decir es que cuando yo dejo un dinero en un banco, imaginaos que dejo 10.000 euros, ese banco se reserva una pequeña parte, que es, pongamos que sea un 20%, y se queda de esos 10.000 euros, se guarda, reserva 2.000, y los otros 8.000 los presta a otra persona. Y esta otra persona los pone en otro banco, y ese banco hace lo mismo. De esos 8.000 euros guarda un 20% y los otros 6.400 los presta, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que implica es que en la calle hay mucha gente diciendo que tiene mucho dinero, pero que en realidad nos estamos refiriendo al mismo, a esos 10.000 euros iniciales, ¿no? Y ese es el proceso de creación de dinero, que es un proceso que está, bueno, es bastante descontrolado, ¿no? Hay que decir que el mismo sistema que crea el dinero también lo destruye. En el momento que devolvemos un préstamo, reducimos ese depósito, ¿no?, etcétera, etcétera. Y esto va para arriba y volvemos a los 10.000 euros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hoy en día solo el 3% de la moneda en circulación está en papel. El resto es crédito que le estamos dando al sistema bancario. ¿Esto es malo? Bueno, hay mucha discusión sobre esto, sobre si este sistema de creación de dinero es bueno o es malo. Es bastante evidente en la situación actual que es malo, pero no por la fórmula en sí, sino por el hecho de que estamos utilizando el dinero mal, ¿no?
si os fijáis, hay otros sistemas de creación de dinero, si habláis, conocéis las experiencias de las monedas complementarias, donde este sistema de reserva fraccionaria se da exactamente igual. Pero como son monedas que están pensadas para lanzar economía real, economía que funciona, economía sostenible, nadie las critica, ¿no? Por lo tanto, no es tan malo el modelo como la intención que se tiene con ese modelo y quiénes que son los que están haciendo funcionar esta reserva fraccionaria, ¿no? Otro de los principales problemas que tenemos y que está muy relacionado con lo que estáis planteando en este máster, en el ámbito sobre todo de la alimentación, es el tema de los derivados. Por si no conocéis cómo funcionan, creo que es suficientemente importante como para parar un momento a explicarlo, ¿no? Imaginaos que yo soy un productor de azúcar, tengo una tonelada de azúcar que la quiero vender. En este momento no hay vendedores, no hay compradores. Tengo el azúcar en un almacén. ¿Cómo funcionan los derivados? Bueno, pues yo lo que hago es sacar esto, un derivado, y digo, si me pagas ahora 50 euros, imaginaros que la tonelada está a 500 euros, ¿no? Tú me pagas ahora 50 euros y yo de aquí a un mes te voy a vender el azúcar al precio que estés igual. Te lo voy a vender a 500. O sea, tú ya sabes que de aquí a un mes vas a tener tu tonelada de azúcar a 500. Tú ahora me pagas 50 euros, ¿vale? Imaginaros, al cabo de un mes, el azúcar en el mercado está a 1.000 euros en vez de a 500. Yo he ganado estos 50 euros, tengo que mandarle el azúcar al comprador y el comprador me paga, aquí pone 450, no, te paga los 500 euros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, el comprador podrá vender el azúcar a 1.000 euros en el mercado y por lo tanto, ¿cuánto dinero habrá ganado? Bueno, habrá ganado los 1.000 euros de la venta y habrá que descontarle los 500 euros que ha pagado de la compra que me ha pagado a mí, que soy el vendedor del azúcar, y tendrá que descontar también el pago que hizo inicialmente de esa opción de compra de 50 euros, ¿no? Con lo cual, pues acaba ganando, pues con 50 euros que puso al principio, acaba ganando 500 euros, ¿no? ¿Qué pasa si el azúcar está a cero? Imaginaos que se ha desplomado el precio. Pongo casos extremos para que se entienda la diferencia, ¿no? El azúcar está a cero. Yo, como vendedor de ese azúcar, he ganado 50 euros porque me los pagó el comprador al inicio cuando compró ese derivado. Cuando llega el momento de la venta, el comprador me tendría que mandar los 500 euros y yo mandarle a él la tonelada de azúcar. Y se quedaría esos 500, esa tonelada de azúcar que en el mercado está a 0 euros y lo habrá pagado por 500. Un bien que en ese momento ya no tiene valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final este comprador realmente, como la opción de compra es eso, es una opción, un derivado de compra, ¿no? Que le llaman los calls, ¿no? El derecho de compra es opcional. Normalmente lo que pasa es que esta persona, este comprador, no ejerce la compra del azúcar. Simplemente dice, bueno, he perdido 50 euros. Te he pagado los 50 euros iniciales y me tendría que quedar algo que vale 0 euros, pues no me sirve de nada porque estoy perdiendo dinero, ¿no? Bien, este sistema es el que más se da en el mundo financiero real, ¿no? En realidad, el 99% de las operaciones, de las opciones y de los derivados, al final no terminan en transacciones económicas. Imaginaos además qué es lo que está pasando, ¿no? Esta persona, este comprador de esta opción, además, estos 50 euros que vale esa opción, realmente la suele comprar a crédito. Suele poner 5 euros, 6 euros y el broker o su banco le facilita los otros 48. Imaginaros esto multiplicado por miles y millones de dólares, ¿no? En el mundo. Estamos creando una economía ficticia partiendo de un producto que es financiero, pero que además va a tener, siendo una especulación financiera y real, al final va a tener un impacto en el precio real, ¿no? Porque si resulta que hay muchos compradores de derivados y mucha gente interesada en especular con el azúcar, pues lógicamente el precio del azúcar va a subir. Y eso es lo que nos acaba llevando también
a esas burbujas alimentarias como las que se dieron, por ejemplo, en el año 2008 o en el año 2011, ¿no? Así que, bueno, la financiarización de la economía es algo que está marcando y caracterizando mucho al actual sistema financiero. ¿Hasta aquí todo bien? Si queréis parar o preguntar sobre estos conceptos, podemos hacerlo ahora, y si no, vamos avanzando. Vale, dice, ¿y puede pasar que el comprador no pague? Bueno, el comprador, cuando, digo, hay una pregunta aquí que hace Alejandro, el comprador, para tener la opción de compra, tiene que pagarla. ¿Vale? Eso hay que pagarlo. Pero luego, cuando llega el momento de la compra, si le interesa, se lleva el azúcar. Y si no le interesa, da igual, ya él ha hecho su operación financiera. O sea, puede perder 50 euros, en el peor de los casos, pero ¿qué es lo que sucede? Pues que normalmente este comprador, esos 50 euros, o sea, esa operación es una de tantas, ¿no? Y al final hace un balance entre todo lo que gana y todo lo que pierde y no le interesa llevarse el azúcar, o sea, yo pierdo el dinero del azúcar y ya está. Mira, os voy a poner el caso, un poco el más cercano que yo tengo aquí en la ciudad de Barcelona. Hay una moneda complementaria que le llaman el REC, y es una moneda que va circulando, ¿no? Va circulando. Entonces, a medida que va circulando, no sale de este sistema y el sistema, los usuarios la utilizan. Además, una moneda complementaria puede tener lo que le llaman la oxidación, ¿no? Que si no te la gastas rápido, va perdiendo valor. Esto, si lo pensamos fuera del sistema de las alternativas, sería una locura también, ¿no? Estás favoreciendo aquí un consumo desmedido, ¿no? Que si no te gastas el dinero lo pierdes. Esto yo no lo entenderíamos, ¿no? Pero en un circuito en el que estamos trabajando con comerciantes a nivel local, que estamos trabajando con, por ejemplo, personas usuarias de servicios sociales que reciben ese dinero, o personas que están poniendo en marcha actividades económicas porque están en paro, este sistema de multiplicar la velocidad de circulación del dinero sí que es positivo, ¿no? Con sus riesgos también, pero sí que es positivo. En cambio, esto en el Bitcoin pues no es positivo, ¿no? Seguimos. Vale. Entonces, ¿qué críticas le hacemos al modelo? Hasta ahora hemos expuesto, hemos dicho, mira, esto funciona así y hay un grado de financiarización muy grande. Por lo tanto, hay mucho dinero circulando en las nubes, que lo malo no es que estén en las nubes, sino que están en las nubes en manos de cosas que no son sostenibles ni social ni ambientalmente, ¿no? ¿Cuál es el origen de las finanzas? Lo que puede tener de positivo de las finanzas, pues que en realidad las finanzas lo que permiten es intermediar entre sitios donde en ese momento hay un excedente de dinero a sitios donde en ese momento se necesitan recursos. Entonces ahí tienes un intermediario que lo que hace es recoger ese dinero de donde sobra, cuidarlo y mandarlo ahí donde falta, esperando una devolución. ¿Quién gestiona las actividades de intermediación financiera? Bueno, generalmente los bancos, aunque no solo. Luego os explicaré que también nosotros y el sistema de finanzas éticas tenemos formas de intermediación financiera que no son bancos. Y de hecho, por ejemplo, los fondos de inversión tampoco son bancos, ¿eh? Y también hacen esa función de intermediación financiera. Pero la hacen de otra manera. En lugar de dar préstamos, lo que hacen es comprar acciones. Salvo que eso también existe, los fondos de inversión social. No es que haya muchos, pero generalmente todo lo que son los fondos de impacto no compran acciones, sino lo que hacen es invertir en el capital de empresas que tienen un impacto social positivo, ¿vale? Por lo tanto, eso también existe. ¿Tenemos que tener un juicio ético sobre esas actividades? Pues lógicamente sí, ¿no? En la economía tenemos que tomar decisiones, los recursos son limitados y cuando hay esa toma de decisiones, automáticamente tienes que poner en juego también los valores y la ética, ¿no? Tienes que decidir en función de pues, valores, en principio en función de las prioridades sociales, ¿no? Y se supone, o lo que aspiramos, es que en esta ética los principios que rijan esa toma de decisiones siempre sean los principios de justicia y de dignidad, ¿no?
¿Eso se puede hacer desde el sistema financiero? Pues sí, se puede, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Cuando miramos al modelo financiero actual, ¿qué críticas le podemos hacer? Pues la primera es el propio modelo de maximización, que ya lo hemos explicado al principio, ¿no? Y no vamos a insistir en ello. Es la principal crítica que le hacemos. Hay gente que habla incluso del dinero como un bien colectivo, un bien común, un bien público. Bueno, tiene características de bien público, y lo que sí que está claro es que bien utilizado puede perseguir el bien colectivo. Por lo tanto, el utilizarlo como vía de maximización de beneficios es un problema. Es un problema por lo que hemos explicado antes. Otra de las críticas que se da también en todo el sistema económico es la separación entre el accionista, el empresario y el trabajador, ¿no? El accionista que tiene acciones, que igual alguna de vosotras sin quererlo, sin saberlo, sois accionistas de algún banco, porque podéis estar teniendo un fondo de pensiones o podéis estar teniendo un fondo de inversión, ¿no? Y tú eres un accionista y eres anónimo. Luego hay un empresario que sería el Emilio Botín, la persona, el propietario del banco, que es el que gestiona, o el director general del banco, que va por otra parte, que se relaciona con una serie de accionistas que en su mayor parte son anónimos y que lo único que están buscando, como son anónimos y no ven el día a día de la empresa, lo único que pueden hacer es mirar a final de año cuánto han ganado. Con lo cual, como lo único que pueden hacer es eso, porque hay una distancia con la empresa y hay una distancia aún mayor con el trabajador, lo único que exigen actualmente, aunque estamos en un cierto proceso de cambio, es dividendos. Buscan dividendos. Entonces, ¿el empresario qué hace? Pues el empresario lo que hace es buscar dividendos para sus accionistas, pero en general también porque el empresario tiene acciones en la misma empresa y también busca ganar dinero con sus propias acciones y con las primas y etcétera, ¿no? Y la última distancia ya, la persona trabajadora que está al final de la cadena y que, como decía antes, como estamos en un modelo de empresa que no es democrático y no toma las decisiones, lo que hace es acatar, además en un sistema, en un mercado laboral precario, donde las opciones de la mayoría de la gente para elegir en qué empresa va a trabajar, pues son limitadas, ¿no? Por tanto, ahí iría la segunda crítica a este modelo de separación y que lo intentamos romper desde las finanzas éticas. Siguiente crítica, clarísima, el destino del dinero. ¿Qué es lo que se hace con ese dinero? ¿No? La financiación de proyectos no sostenibles. Cuarta crítica, de eso no hablo mucho porque luego hablaremos cuando hablemos de finanzas éticas, ¿vale? Cuarta crítica, el paso de esta función de intermediación a una función especulativa, meramente especulativa, donde, por ejemplo, si paramos a analizar el balance de un banco, ¿no? Todo el dinero que intermedia un banco, ¿no? Si miras el 100% de su balance, solo el 40% se destina a préstamo. El otro 60%, que es por tanto muchísimo dinero, la mayor parte del balance del banco, se dedica a la especulación financiera o a la inversión en cartera, en carteras industriales, en fondos, en empresas, etcétera, pero siempre, o la mayoría de las veces, hablamos de valores financieros. Y eso nos lleva también a toda la parte de paraísos fiscales, evasión fiscal, elusión fiscal, beneficios fiscales, etcétera, ¿vale? Otro punto de atención, la exclusión bancaria. En unos sitios más grande, en otras más pequeña. Pero la exclusión bancaria también es un grave problema que existe. Y además va muy ligado primero a las dificultades, no solo para romper el círculo de falta de ocupación y financiación para generar tu propio negocio, sino que además muchas veces también son una barrera de privaciones al consumo necesario, ¿no? La exclusión bancaria afecta tanto al norte como al sur, aunque, como sabéis, también afecta de manera diferente, ¿no? Otra de las críticas es la falta de transparencia, tanto en lo que es el destino de las inversiones, como la explicación de los productos, ¿no? Aquí toda la parte de abusos bancarios o toda la parte de la burbuja bursátil, ¿no? De no saber qué es lo que estás comprando como cliente, abusos en comisiones, en riesgos que a priori
están controlados, pues están fuera de balance y tú no los puedes ver como cliente o incluso como inversor, ¿no? Otra crítica es la lejanía con el tejido social. Hay como dos proyectos, lo que queremos la ciudadanía y lo que quieren los bancos o lo que quiere el sistema financiero. Y no hay manera de juntar una cosa con la otra. Y incluso con los gobiernos, y es otra de las críticas que hacemos. La política monetaria y la política económica no suelen ir de la mano. Es decir, la política monetaria, que es lo que generan los bancos centrales, que son los que dicen voy a inyectar mucho dinero en la economía o voy a retirar dinero de la economía, ¿no? Tiene un canal que es absolutamente independiente, es decir, los directores, los gobernadores de los bancos centrales no tienen que rendir cuentas a los gobiernos sobre su política monetaria. Y en cambio los gobiernos pues van tomando medidas, bueno, lo habéis visto también en la última crisis del año 2008, se van tomando medidas económicas y van desligadas y necesitaríamos una política monetaria diferente, pero el que la quiere, una política económica acorde con la monetaria, pero el que la pone en marcha, el Banco Central, pues va por otro camino y entonces no quiere, por ejemplo, en ese momento inyectar más dinero en la economía. Y luego están todas las cuestiones de mal gobierno, de conflicto de intereses, de muchas más cosas, ¿no? Tenemos que criticar también el origen del capital, si el capital proviene, la facilidad con la que los bancos, ahora menos, al menos aquí en España, pero la facilidad con la que se puede blanquear el dinero, ¿no? Y toda la parte de crecimiento y complejidad de estos bancos, ¿no? Crecimiento y complejidad que incluso llega a poner en riesgo sistémico a las propias economías, ¿eh? No hay un cortafuegos entre la actividad de especulación y la actividad económica. Y ahí fijaros que justamente las dos grandes crisis de la historia del capitalismo, el año 29 y el año 2008, las dos, ha habido otras, pero de esas dos, que son las más grandes, justamente tienen su origen en problemas en el sistema financiero. Por lo tanto, esa financiarización tiene muchos riesgos que nos afectan a todos. Y finalmente, bueno, pues todos dijéramos, las críticas o las deficiencias que encontramos cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, ¿no? Falta de transparencia, la brecha salarial, los derechos humanos, las políticas de género, la contaminación, etcétera, etcétera. Ante todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? 4 cosas. Pedir o exigir la regulación de la actividad financiera económica, pedirle o exigirle al sector público que sea él el proveedor de servicios financieros, obligar a las empresas a tener políticas de responsabilidad corporativa y pasar de la monoautorización que tenemos ahora de esas políticas. O sea, ahora os explico. Normalmente las políticas de responsabilidad corporativa hoy en día lo que hacen es ofrecer información, lo que le llaman los ingleses el disclosure, ¿no? el dar transparencia, el dar información. Pero si os fijáis, no hay objetivos de mejora. Entonces, nosotros nos encontramos también, por ejemplo, el año pasado, hablando cuando hicimos accionariado crítico en Endesa, una empresa eléctrica que es la 4ª más contaminante de toda España, pues tienen una política de responsabilidad social corporativa enorme, ¿no? y un balance de sostenibilidad de unas 300 páginas. Bueno, cuando te parabas a mirar te encontrabas cosas como que decían de manera muy clara y muy transparente que las mujeres en la empresa de media cobran un 30% menos que los hombres. Bueno, esto forma parte de la responsabilidad social corporativa porque recogen ese desempeño en un libro, ¿no? Pero no se plantean en ningún sitio que eso lo tienen que resolver, ¿no? Entonces eso hay que mejorarlo, ¿no? Pasar de la monoautorización, de ver lo que está pasando, a pedir que estas políticas no se centren tanto en la transparencia, sino en la mejora. Y la última línea, que es en la que estamos las finanzas éticas y la economía social, es en impulsar nuevos principios económicos, ¿no? en impulsar la economía social y solidaria para pasar del lucro, del ánimo de lucro, de la búsqueda de beneficio particular, a orientar nuestras entidades financieras al bien colectivo.
de la competencia típica de los mercados a la cooperación y de la alienación del trabajo a la participación, que las personas sean parte de los sujetos empresariales con los que estamos operando y que nos ayudan a proveernos. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Hasta aquí? Y Por ahora no, Jordi. paramos Por ahora ya nadie ha preguntado. y paramos ya de la crítica y vamos a lo nuestro, que es la construcción de alternativas, ¿vale? ¿Cómo nos podemos acercar, ¿no? ¿Cómo podemos, cuáles son los acercamientos posibles a las finanzas alternativas, ¿no? Bueno, en primer lugar, como una forma de impulsar nuevos principios de economía social y solidaria, el crear una banca alternativa nos permite ganar en cotas de empoderamiento social. Esa es la primera definición de las finanzas éticas. Lo digo porque muchas veces se habla de las finanzas éticas como aquellos bancos como una definición muy neutra, ¿no? Aquellos bancos que nos permiten compatibilizar el beneficio económico con el beneficio social. Yo diría, no, eso no es la clave, eso es una manera de hacer, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos buscando las entidades de finanzas éticas es tener espacios de autogestión ciudadana y de crecimiento personal y colectivo mayores, ¿sí? Y que la ciudadanía pueda desarrollar sus propias herramientas de superación, de mejora, de progreso, ¿vale? Por lo tanto, somos una iniciativa más, porque además no somos la única, formamos parte de un movimiento que es todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, ¿vale? Con independencia de los gobiernos, es decir, somos parte del tercer sector, y como forma también de crear relaciones de equidad comerciales, humanas, fraternales, norte-sur, y no solo basadas en modelos de comercialización, ¿no? Y que sean siempre gestionadas con modelos participativos. Según esto, ¿cuál sería? Esto me lo salto porque, bueno, ahí os queda, ¿no? Como dos citas que acaban de afianzar esto que hemos estado explicando, ¿no? Estamos hablando de empresas ciudadanas y aquí tanto Perú como José María Lozano hemos recogido estas dos frases que hablan de lo que son empresas ciudadanas. Porque en el fondo, cuando hablamos de finanzas éticas, lo que estamos hablando es sobre todo de empresas ciudadanas. Cuando hablamos de finanzas éticas, no hay una normativa que distinga lo que es una entidad de finanzas éticas de lo que no lo es, como tampoco hay certificados. Norma 2001, ¿no? Lo que es una entidad de finanzas éticas. Eso no existe, al menos por ahora. Hay una ley en Italia que sí que delimita lo que son las finanzas éticas, los bancos éticos, pero es una ley que no está operativa. Bueno, legislaron, pero luego no desplegaron el reglamento que tendría que ayudar a aplicar esa ley, ¿no? Hasta ahora esto no era ningún problema, pero es posible que empiece a serlo, ¿no? Porque, bueno, luego hablaremos también de cómo el sistema financiero también se está apoderando de los nombres, de los conceptos, por desgracia no de las prácticas, ¿no? Si fueran las prácticas nadie se quejaría, pero sí de los conceptos de la economía social y solidaria, de las finanzas éticas, de la sostenibilidad, ¿no? Entonces sí que empieza a ser el momento o de hacer mucha pedagogía o de empezar a poner normas, porque al final los recursos de los grandes bancos siempre son muy grandes y por lo tanto tienen cierta facilidad en convencer a la gente en las cosas que dicen, ¿no? Y si empiezan a decir que son sostenibles o empiezan a decir que son éticos, pues realmente la gente lo puede acabar creyendo. Sin existir esa normativa, ¿cuál es nuestra aproximación como entidad de finanzas éticas, tanto nuestra, ¿no?, como Fiare Banca Ética, como diría muy compartida dentro de FEBEA, ¿no?, de la Federación Europea de Bancas Éticas y Alternativas? De estos 5 valores, de estos 5 pilares, hay 2 que son los básicos, ¿no? Y que probablemente solo por sí mismos, el aplicarlos, dijéramos, al máximo, desencadenan el cumplimiento de los otros 3. Me explico. Estos 2 pilares son la búsqueda
de un interés colectivo, el interés común, y el hecho de ser proyectos colectivos, ¿vale? ¿Qué significa esto de tener como pilar el interés común? Bueno, significa que el banco tiene a sangre y fuego escrito, redactado y asumido que lo que está buscando no es que sus accionistas ganen dinero, sino que lo que está buscando es justamente buscar ese interés colectivo. Y además de decir esto, lo que hace es establecer mecanismos para que nadie que esté buscando beneficio entre a formar parte de estas instituciones y tenga capacidad de decisión. ¿Qué mecanismos hay? Pues un mecanismo muy típico es el de no repartir dividendos. ¿Por qué? Bueno, un banco ético puede tener beneficio como resultado de una actividad eficiente y además es bueno que lo tenga si hace las cosas bien para poder crecer, reinvertir ese beneficio y crecer y que pueda hacer una mayor actividad y tenga un mayor impacto, ¿no? Entonces, si tú limitas y no distribuyas ese beneficio, nadie te va a entrar y te va a contaminar la empresa, la dirección de la empresa para buscar más beneficio. Pero hay bancos éticos que sí que reparten beneficio, pero lo hacen de una manera, dijéramos, justa o de una manera equitativa o de una manera razonable. Por ejemplo, el caso de Oikocredit, normalmente lo que hacía es decir, yo prometo que cada año, salvo que las cosas vayan mal, no voy a repartir más de un 2% de dividendos entre mis socios. Además es una cooperativa y ese dividendo se va a decidir de manera colectiva en la asamblea de la cooperativa anual. Pues esto es una forma. Que reparta el 2% del beneficio no quiere decir que sea una entidad lucrativa, porque si conocéis Oikocredit veréis el trabajo que está haciendo en el mundo y vais a ver que ni los directivos están lucrándose con esa actividad, ni mucho menos los accionistas lo están haciendo. Por lo tanto, si yo soy socio de Oikocredit, que lo soy, y tengo ahí algo de dinero, es porque estoy esperando que Oikocredit haga bien las cosas. Y si yo veo año a año que el Oikocredit no está haciendo bien las cosas, me voy a ir del banco, porque al final yo siempre no estoy ahí para ganar dinero y no voy a ganar más dinero, ¿no? Entonces, bloquear esa distribución de dividendos de esta manera, pues es una opción. Si os fijáis, sobre todo los que vivís aquí en España, el modelo de caja de ahorros tenía mucho de esto, ¿no? Eran entidades que no eran lucrativas, pero han desaparecido todas. Y entonces esto demuestra que solo este principio no es suficiente, porque solo con este principio aún podríamos encontrar mecanismos para pervertir a estas entidades y que al final acabaran haciendo cosas que no son las que se espera de ellas, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en las cajas de ahorros, porque tenían un interés colectivo, pero no tenían este segundo pilar, que es el otro del que yo os decía que es fundamental, que es el hecho de consistir en un proyecto colectivo. Las cajas de ahorros eran proyectos liderados por administraciones públicas, locales o regionales, donde no había una participación social y por lo tanto no se rendía cuentas de la actividad y no había accionistas a quien explicarle qué es lo que estaba pasando con eso, ¿no? Y ahí es cuando los directivos empiezan a decidir o empiezan a ver que para que esto se sostenga, que esto que no está acabando de funcionar y se mezcla en un mercado competitivo con grandes monstruos a nivel financiero, dicen esto tiene que ser más competitivo, así que vamos a empezar a tirarnos pues eso, al sector del ladrillo o a sectores que no tienen que ver con el origen de las cajas de ahorros. Y como nadie les controla, pues al final, si tienes que competir en tamaño, pues lógicamente una caja de ahorros que no puede captar capital social en la bolsa se queda atrás ante un BVA o ante un Santander o un BNP Paribas que sí que pueden captar capitales en los mercados financieros. ¿Vale? Fran dice, me gustaría saber cuánto de alternativas al sistema son las criptomonedas. Pues bueno, pues es una buena pregunta que se puede discutir. Yo insisto en mi opinión, no es la herramienta en sí que sea mala, sino en cómo se utiliza, ¿eh? Una criptomoneda utilizada con criterios ambientales y sociales podría ser positiva, pero eso es mi opinión.
Sigamos con el tema del proyecto colectivo. Normalmente las entidades de finanzas éticas, no es el único modelo, pero es el preferido, es el modelo cooperativo. Porque de esta manera practicamos la democracia económica, de esta manera ese interés común está velado por una serie de socios, que además, cuando hablamos de proyecto colectivo, no hablamos solo de que sea una forma jurídica cooperativa, sino que estamos hablando que además estos bancos, estas entidades tienen que esforzarse para que haya participación interna en el banco. Nosotros en el caso de FIARE, para explicaros un ejemplo, también sería válido, por ejemplo, para el COP57, que es otra entidad que trabaja en el ámbito de las finanzas éticas aquí en España. Tenemos grupos locales de socios, entonces hay asambleas locales en las que se eligen coordinadores de los socios, pero además se eligen las comisiones de valoración socioambiental, que ahora os explicaré después cuando hablemos del tercer valor, os explicaré en qué consisten, ¿no? Pero quiero decir con esto en que a nivel local está articulada esta participación. No bastaría con tener una asamblea anual, porque en una asamblea anual es difícil realmente poder intervenir, rendir y generar un espacio de rendición de cuentas y de debate, ¿no? Porque la democracia funciona más por proceso, ¿no? que por la propia votación formal en su momento, ¿no? Además suelen ser bancos que son cooperativos, pero además son populares, es decir, que nadie puede ostentar una gran parte de las participaciones, porque aunque cada socio tenga un voto, es evidente que si un socio tiene el 99% del capital y otros 5.000 socios tienen el 1% del capital que falta, este socio que tiene tanto capital, aunque solo tenga un voto, tiene una capacidad de incidencia en el resto y tiene la sartén por el mango porque es el que tiene el dinero. Entonces es importante también que estos proyectos colectivos sean populares. Y luego es importante también que sean colectivos que quiera decir que incorporen en su seno también a los movimientos sociales y a la economía social y solidaria. Que sienta de alguna forma el aliento del tercer sector en el cogote, ¿no? Y que a la hora de poner en marcha productos, servicios, pues tenga que responder a los movimientos sociales y que los movimientos sociales sean capaces de tener diagnósticos de necesidades en el territorio para traspasarlos a estas entidades de finanzas éticas y que se puedan tomar las medidas necesarias. Estas dos cosas son las que yo creo que garantizan y hasta ahora siempre han garantizado que un banco ético no se pervierta por más que crezca, ¿no? Aunque lo ideal sería que no crecieran de una manera vertical, sino que se creciera en red también, dando oportunidades a la creación de otros bancos éticos, ¿no? Ahí en América Latina, en Chile, hay un economista que se llama Manfred Max Neef, que igual algunos le conocéis, que habla de la banca descalza. Y cuando habla de la banca descalza, lo que está diciendo es que es justamente, ¿no? Que no necesitamos grandes bancos, grandes corporaciones, aunque sean cooperativas, sino que lo que necesitamos es bancos que sean capaces de mantenerse siempre pegados al territorio. Y la mejor manera de garantizar esto es que no sean tan grandes, sino que sean muchos bancos y que guarden mucho esa participación, ¿no? Y que la participación, en todo caso, si es una única estructura, sea siempre de abajo arriba y no de arriba abajo. Bien, a partir de aquí, si tenemos estos dos pilares, veréis cómo los otros tres prácticamente se dan, ¿no? El control del origen del dinero se da, porque si yo soy un socio que no estoy ganando dinero por ser socio y lo que quiero es transformar la sociedad y por eso estoy en este banco, lógicamente voy a impedir o establecer mecanismos que hagan difícil que gente que tiene el dinero, que proviene el dinero de actividades que no me gustan, pues entren en el banco. Voy a tratar de impedirlo de todas las maneras. Voy a pedir también que el dinero del banco se preste solo en actividades que a mí me interesan, en actividades que sean de alto voltaje, dijéramos, de impacto social y impacto ambiental, ¿no? Entonces, la selección del destino del crédito va por ahí, ¿no? Y que pongan mecanismos para luchar contra la exclusión financiera, etcétera, etcétera. Además, tienen que incorporar valores en la gestión del uso del dinero, lo que decíamos antes, ¿no? Las políticas laborales, el salario digno, el que no haya una horquilla salarial muy grande entre el que más cobra y el que menos cobra, o bonus inexplicables en los consejos de administración. Tiene que haber políticas de género, el empoderamiento de la mujer en la actividad
la cooperativa, de la empresa, del banco, ¿no? Y luego la transparencia, sin la cual es muy difícil que los socios, primero, es muy difícil que los socios crean en un banco que no es transparente, y segundo, es muy difícil que des opciones a participar si tú no eres transparente con tus actividades, ¿no? Y luego, lógicamente, todo lo que es la equidad de trato en el cliente, ¿no? Que no haya preferencias por, bueno, esto que dicen, ¿no? De la banca privada y la banca comercial, y que haya diferencias de favores muy grandes. Las finanzas éticas existen. Hoy en día en Europa hay unas 20 organizaciones de finanzas éticas propiamente de intermediación financiera, o sea, de bancos tengan o no tengan ficha bancaria, ¿no? Entidades que recogen dinero del público y lo prestan, ¿no? Y están gestionando alrededor de 46.000 millones de euros. Por lo tanto, es un sector que existe. No lo tenemos que crear, lo tenemos que bueno, hacer más conocido, más usable, ¿no? Y hacerle llegar a la opinión pública su existencia y su oferta y sus propuestas, ¿no? Pero existe. Y está teniendo un impacto claro, ¿no? Está teniendo un impacto claro, sobre todo en el sector de la economía social y solidaria, en el que presta alrededor de la mitad de sus créditos van a este sector, a empresas sociales y luego también a emprendedores, y hay una parte también de crédito al consumo, ¿no? De las personas, sobre todo orientado a las personas que son socias. Vale, hasta aquí lo que es la presentación propiamente de lo que son las finanzas éticas, y aquí también me paro un momento para dejaros que, si tenéis alguna pregunta, sí, veo que sí, a ver. Dice Xavi, si cobramos comisiones. Sí, los bancos éticos también cobran comisiones, o sea, un banco ofrece, una entidad de finanzas éticas ofrece servicios de la misma manera que lo ofrece una cooperativa de consumo agroecológico, por ejemplo, ¿no? Que tú vas al supermercado cooperativo y compras y pagas por ese servicio, ¿no? Que el productor ha llevado el producto a la tienda o al espacio del grupo de consumo, y ese espacio se organiza, ¿no? Se vende, y eso tiene unos costes, y esos costes se tienen que pagar. Justamente en el sector de la alimentación agroecológica, o vamos a poner otro para que no sea tan controvertido aquí, ¿no? En el sector del comercio justo, yo creo que el diferencial de precio es más grande que en las finanzas éticas actualmente, Actualmente. Pero... Y tenemos que hacer todos un esfuerzo por hacer que los bancos y las entidades de economía social y solidaria sean más inclusivas y formen parte realmente de la economía popular. Entonces, en eso tenemos que hacer un recorrido, pero no para ponernos a nivel de precio de mercado, entre comillas, sino para que tengamos mejor precio de mercado para aquellas personas que más lo necesitan. Y en todo caso ser más caros para aquellos que se pueden permitir pagar un poco más que la banca convencional. Pero eso es peligroso, porque ha habido épocas en que me he encontrado clientes oportunistas en banca ética, ¿eh? O sea, clientes que te venían, lo que decíamos de las comisiones, ¿no? ¿Cuánto cobras, ¿no? Y al final te dabas cuenta que tenías gente que estaba allí porque cobrabas menos o porque era más fácil, y que luego te desaparecen o te critican cualquier cosa posteriormente. Raquel dice que Caixa también cobra a mi empresa por recibir dinero. La clave, y Alejandro dice, la clave no sería en dónde invierten los beneficios frente a la otra banca. Bueno, eso es lo que hacen. No, Alejandro, si he entendido bien la pregunta, en mi opinión, no. Porque este era el discurso que tenían las cajas de ahorros y que tienen ahora. Si escuchamos a CaixaBank, por ejemplo, CaixaBank, en todos los años que yo me he fijado en CaixaBank, no ha hecho ni un solo anuncio de un producto financiero en la televisión o en la radio. Lo que anuncian siempre es: somos un banco que escucha, hacemos obra social, damos hogar a personas sin hogar, acompañamos a las empresas, ¿no? Todo es esto. Y en realidad
si te paras a mirar la actividad bancaria, todo eso no está en la actividad bancaria, sino que está en la obra social. Entonces, tienen un balance en el que todos los activos se dedican indiscriminadamente a actividad comercial, buena, mala y regular, y solo una pequeña parte de los beneficios, no todos, sino un pequeño porcentaje de beneficios lo invierten a obra social. ¿Vale? Y hacen el discurso de la parte por el todo, ¿no? Yo hago esto en la obra social y con esto explico que soy un banco socialmente responsable. Y Alejandro dice, pero CaixaBank invierte en empresas armamentísticas y Fiare no, a eso me refiero. Vale, pues exacto, había entendido al revés. Vale, pues efectivamente, ¿no? Sí, hay que encontrar un punto de equilibrio. Yo no voy a decir la administración pública, pero esta mañana estaba hablando con una administración pública en la que estamos planteando un determinado programa de actividad parabancaria y lo que le pasaba a esta administración es que veía bien el programa, pero para poder aportar fondos, que son fondos a fondo perdido, porque era un programa justamente para cosas que no se pueden hacer desde el mercado financiero, nosotros teníamos que poner dinero. Y no podemos, no tenemos dinero. O sea, somos una entidad que somos pequeñita y como somos pequeñita, ¿y qué pasa? Que para nosotros las necesidades, o sea, nuestro planteamiento tiene que ser integral. Tiene que ser integral, quiere decir que no solo tenemos que operar en banca propiamente, con el préstamo bancario y las cuentas corrientes, sino que tenemos que ser capaces de poner en marcha otros instrumentos más allá de lo propiamente bancario. Por eso trabajamos mucho con REFAS, que es una red de entidades que trabajan en el ámbito del microcrédito y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar, tenemos que tener de todo, de los grandes, de los medianos y de los pequeños. Lo que está claro es que lo que no tenemos que aspirar es a grandes entidades. O sea, no tenemos que aspirar a que el hecho de que la banca ética sea mayoritaria sea porque tenemos bancos igual de grandes que los bancos sistémicos, pero operando de esa manera. Eso va a ser ineficiente. Tenemos que combinar todas las figuras, ¿no? Yo me fui de Triodos porque me crujían a comisiones. Bueno, yo sobre Triodos, yo lo que os diría de Triodos es que si volvemos al esquema de antes, con estos 5 pilares, ya os he dicho que no hay una entidad certificadora de lo que es un banco ético y lo que no lo es. Y el otro día, haciendo en una clase también en un máster que yo estoy dando, la clase de finanzas éticas, cogimos este esquema y hicimos aquí como un pentágono, ¿no? Pones aquí en la punta de arriba, en función de cuánto de orientado esté al interés común, ¿no? Pues el esquema, pones el punto del pentágono arriba del todo. Y si no, si está poco orientado al interés colectivo, lo pones más abajo. Lo mismo con valores, ¿no? Si tiene muchos valores en la gestión, pues esa parte de esa punta del pentágono te puede ir más lejos, ¿no? Por lo tanto, puedes acabar teniendo como un esquema, como un dibujito del pentágono, de un perfil, con las puntas más estiradas o menos estiradas, ¿no? Y eso a ti te tiene que ayudar. Yo creo que no tenemos que ser muy dicotómicos, de decir esto es un banco ético y esto no lo es, ¿no? Hay que ir buscando en función de las necesidades. Todas las entidades fallamos en algo, seguro que también Fiare fallamos en cosas en este esquema. Nosotros tenemos que trabajar para mejorarlas y el usuario socio lo que tiene que hacer es también elegir aquella que le vaya mejor en cada momento, aspirando a que sea siempre la que tiene el perfil con las puntas en esos 5 valores o más amplias. Avanzo un poco más. ¿Qué relación hay entre las finanzas éticas y la soberanía alimentaria y todos estos esquemas que estamos hablando, que yo a menudo me refiero a ellos? Como sabéis que el año pasado se hizo el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras. Yo un poco lo englobo bajo ese concepto, ¿no? ¿Qué tenemos en común? Fijaros que en la definición de la economía social y solidaria encaja perfectísimamente todo lo que estamos hablando de agroecología y de soberanía alimentaria. Aunque, si os fijáis, en la propia definición que
da la REAS en este caso, ¿no? La Red de Economía Social y Solidaria, el concepto medio ambiente en la definición básica no sale, aunque sí que sale cuando lo pasa a explicitar un poco más, ¿no? Pero porque se entiende, está implícito en lo que aquí está explicando, ¿no? Dice, la economía social y solidaria es una alternativa al capitalismo. Por lo tanto, primera idea, alternativa al capitalismo. Lo bueno es que se puede desarrollar dentro del sistema capitalista. Es decir, si todos fuéramos súper buenas personas, mis vecinos, mis vecinas, mis amigos, mis amigas, yo, todos, podríamos tener un sistema basado del 100% en economía pública y en economía social y solidaria sin cambiar las leyes. Podríamos, ¿vale? Por lo tanto, es una alternativa que se puede desarrollar dentro del sistema capitalista. Es una alternativa al capitalismo en sistemas económicos autoritarios controlados por el Estado. Por lo tanto, tampoco es el modelo comunista con planificación centralizada, ¿no? de la actividad económica. En la economía social y solidaria, la gente común tiene un rol activo en determinar el curso de todas las dimensiones. Rol activo, fundamental. Participamos en la construcción de esas alternativas. Existe en todos los sectores de actividad, por lo tanto, en finanzas, en distribución, en intercambio, en consumo, en gobernanza. Aspira a transformar el sistema social y económico. Por lo tanto, no solo estamos trabajando para transformar la economía, estamos trabajando para transformar el sistema social, evitando que lo que nos pasa ahora, que tenemos un sistema económico tan injusto que para atenuar sus consecuencias, sus impactos negativos, necesitamos desarrollar un sistema fiscal tan bestia, ¿no? Que no es posible, no nos lo podemos permitir, no podemos tener una economía con por eso hay siempre este debate, ¿no? De más impuestos, menos impuestos. Todos tenemos claro que no estaríamos en este debate si pudiéramos recaudar lo que realmente es justo recaudar, ¿no? Pero aún así, la diferencia de oportunidades es tan grande que es muy difícil corregirla desde políticas de redistribución. Y por lo tanto, la economía social y solidaria lo que plantea no es la redistribución de la riqueza, sino que lo que plantea es la redistribución de las oportunidades. De manera que la riqueza esté repartida en origen, no en destino, no después. La SS anhela transformar el sistema social y económico, incluyendo a los sectores públicos y privados, así como al tercer sector. No se trata de reducir la pobreza, sino también de superar las desigualdades. La AES tiene la capacidad de utilizar las mejores prácticas del sistema presente y de canalizarlas hacia el beneficio de la comunidad. Ahí es donde digo que la definición también de preservación del medio ambiente y del sistema ecológico y de la preservación del medio ambiente está incluida también, ¿no? En función de los valores y objetivos del movimiento. ¿Vale? Como digo, eso incluye, ¿no? Lo que estáis trabajando en este máster. Lanzo así la pregunta. ¿O imagináis prácticas de soberanía alimentaria que estén fuera de esta órbita? Quien calla otorga, ¿eh? Vale, pues sigo adelante. Bien, entonces, ¿dónde está la relación? Pues bueno, hay una triple implicación entre las finanzas éticas, la agroecología, la soberanía alimentaria, la economía social y solidaria, las economías transformadoras, como queráis decirlos, ¿no? Las finanzas éticas son herramientas financieras al servicio de la economía social y solidaria, que además comparten fines y estrategias, es decir, no solo somos un proveedor de dinero, ¿no? O de recursos o de gestión financiera, sino que estamos orientados al mismo objetivo de la transformación y las entidades de finanzas éticas tendrían que estar siempre orientadas a esos mismos objetivos de la ESS. Eso no quiere decir que, porque dentro de la ESS también hablamos propiamente a veces de la economía social, que hay incluso legislación propia de la economía social y no siempre el campo de la economía social y solidaria es el mismo campo de la economía social. Supongo que más o menos lo conocéis, pero bueno, al final la economía social son empresas cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo y asociaciones y fundaciones con actividad económica, dijéramos actividad económica, ¿no? O sea, no solo
ONGs de sensibilización, sino que normalmente, al menos la ley en España, se refiere a entidades que tienen propiamente actividades de mercado, ¿no? En cambio, la economía social y solidaria lo que dice es que podría darse el caso de entidades que están buscando la transformación en todas estas claves que hemos dicho antes, sin tener ninguna de estas formas jurídicas. Que podrías encontrarte, por ejemplo, una SL, ¿no? O una sociedad limitada que lo está haciendo súper bien y esté trabajando realmente para la transformación, pero que se haya constituido como una sociedad limitada por dificultades técnicas, ¿no? Pero compartimos los objetivos y las estrategias, ¿vale? Y luego otra de las implicaciones entre la economía social y solidaria y las finanzas éticas es que las finanzas éticas, como decía antes, son herramientas financieras construidas sobre la base de las redes, las propias redes de la economía social y solidaria, ¿no? Porque si no, hay riesgo de que acabáramos perdiendo, si perdemos el pulso de la economía social y solidaria dentro de la propia base asociativa de los bancos éticos, acabaremos teniendo una cooperativa de consumidores y usuarios, ¿no? Que lo que hacen, que no está mal, pero bueno, que lo que hacen es no maximizar el beneficio del usuario, pero sí maximizar su utilidad, ¿no? O sea, que estén lo mejor posible dentro del banco, que se sientan súper bien tratados, pero eso no es una entidad de finanzas éticas, porque una entidad de finanzas éticas no está dirigida a tratar bien a sus socios, sino a construir un bien colectivo. Para llegar a ello, lógicamente, tiene que tratar bien a sus socios. Pero si solo se queda en eso, no vamos bien. Entonces, es fundamental mantener el pulso de la economía social y solidaria dentro de las entidades de finanzas éticas, ¿no? Además, compartimos el ADN organizacional, de cómo nos organizamos, qué cosas hacemos, ¿no? Buscamos siempre circuitos cortos de intermediación. Buscamos esa participación, esa estructura cooperativa. Tenemos una visión sistémica, ¿eh? No solo nos preocupamos en la soberanía alimentaria por la alimentación y los bancos éticos por las finanzas, sino que hacemos un trabajo, vemos el conjunto de todo, ¿no? Hacemos un trabajo además cultural a toda la ciudadanía. No hacemos un trabajo solo comercial, sino que también tenemos que hacer un trabajo cultural y de incidencia política. Y dentro de todo ello también, como decía antes, tenemos que poner en marcha herramientas parabancarias, es decir, herramientas en las que no solo jugamos con el préstamo y el crédito, el préstamo y la cuenta corriente, sino que habrá determinados casos, como por ejemplo cuando estamos hablando de exclusión bancaria, que tenemos que generar herramientas que van por fuera del banco, pero que permiten a la gente acceder a crédito. Entonces eso es fundamental también. Compartimos también esa idea de trabajar en red con otros sectores aliados y compartimos también una idea muy importante y que hoy en día hay que tenerla muy en cuenta y que también vamos a hablar, que es la integración entre lo social y lo ambiental. Es decir, no solo trabajamos para mejorar las condiciones sociales de colectivos y no solo trabajamos para preservar el medio ambiente, sino que cuando afrontamos un proyecto lo hacemos con visión integral. ¿Qué retos le vemos conjuntamente, ¿no?, a estas economías transformadoras? Yo veía 5, aunque ahí es donde digo que os pido ayuda si queréis, y además terminaremos con esto, son 1:30, yo creo que estaremos 5 o 10 minutos más para que luego me digáis, ¿no?, el reto 6, el 7, el 8, o que me digáis de estos 5, cuál formularíais diferente o cuál eliminaríais. Uno de los retos, no los digo por orden de importancia, ¿eh? El primero sería reivindicar el reconocimiento de la economía social y solidaria como un ámbito propio. Ese reconocimiento, hablamos tanto de la administración pública como en general en la sociedad, ¿vale? Se están dando pasos de esto. Cada vez están llegando más reconocimientos. Aquí en España han llegado, en Europa también. También me consta en América Latina muchos espacios de reconocimiento, por lo menos por parte de las administraciones públicas, a la resiliencia de la economía social y solidaria, sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Pero hay que seguir trabajando en ello.
Y trabajar en ello también significa desarrollar y conceptualizarlo e investigarlo. Es muy difícil combatir al sistema neoliberal capitalista que tenemos actualmente cuando hay, como decía antes, ¿no?, legiones y legiones de economistas formulando trabajos año tras año en revistas económicas, empresariales, etcétera, ¿no? Están elaborando dogma y dogma y dogma y dogma, y nosotros tenemos que trabajar también para conceptualizar y explicar pues esa mejor eficiencia y esa mejor eficacia de la economía social y solidaria. Tenemos que ser capaces de añadir nuevas herramientas en el ámbito de la economía social y solidaria, desde las finanzas, ¿no? Nuevos productos, nuevas formas de trabajar, no solo utilizar el préstamo, sino dar ese salto a otros productos para incorporar también el capital riesgo, herramientas de formación, etc. Una mejor articulación de lo micro con lo macro y, como decíamos antes, no desde el crecimiento y de la hipertrofia de las entidades de finanzas éticas, sino por vía de la articulación y del crecimiento en red, y el crecimiento, en todo caso, si tiene que ser en tamaño, al menos que sea siempre de abajo arriba, ¿no? Y implicando también a redes y organizaciones que ya existen y que ya están trabajando en todo ello, ¿vale? Otra parte importante, lo que, bueno, podemos llamarle inteligencia de mercado también, ¿no? Es decir, en realidad esto se explica mucho cuando hablamos de mercado, la idea de mercado social, ¿no? Que intentemos generar aquellas dinámicas que nos permitan que entre nosotros nos compremos, ¿no? Las organizaciones que trabajan en el ámbito de la soberanía alimentaria, pues, por ejemplo, sean capaces también de relacionarse, pues, con otras redes, por ejemplo, pues, de desarrollo local o de turismo responsable, que las finanzas, pues, seamos capaces de eso, ¿no?, de generar productos con precios adaptativos, ¿no?, para gente que puede pagar más, gente que puede pagar menos. En fin, que seamos también inteligentes en el sentido de saber que no todo el mundo en la calle parte de la misma concepción y de la misma idea que nosotros, y por lo tanto tenemos que saber también utilizar el lenguaje para podernos explicar mejor. Tenemos que hacer como último reto, yo señalaría también la necesidad de hacer una pedagogía colectiva. A mí me preocupa mucho, y además en este foro yo creo que es un buen espacio para que hablemos de esta preocupación, la devaluación a la que se está llevando el concepto de sostenibilidad. Y en eso os pongo un ejemplo muy claro. En Europa se está desarrollando un plan que se le llama el Plan de Finanzas Sostenibles, que es un plan que lo que pretende es movilizar muchísimo dinero al ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la Comisión Europea veía que no tenía suficiente dinero, decía que para poder afrontar los retos del cambio climático había que movilizar alrededor de 190.000 millones de euros cada año hacia el sector verde, ¿vale? Y entonces lo que hizo es establecer este plan con una taxonomía, ¿no? Empezó a definir qué actividades son sostenibles, qué actividades no son sostenibles, que a partir de aquí pues las empresas se pudieran acreditar y decir yo soy sostenible porque trabajo en este sector, ¿no? Que los bancos pudieran tener productos sostenibles, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que sabéis que ha sido a lo largo de la historia una lucha el explicar que cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos solo de medio ambiente, sino que tenemos que hablar de sostenibilidad social, económica y ambiental, ¿no? Y una vez hemos conseguido afianzar este concepto, que yo creo que habíamos más o menos conseguido afianzar este concepto, estamos viendo en los últimos años como una carrera hacia lo verde, olvidándonos la sostenibilidad económica también se mantiene, pero la sostenibilidad social ha caído, ¿eh? Y en este plan de finanzas sostenibles prácticamente no se tiene nada en cuenta de sostenibilidad. ¿Y qué es lo que nos va a pasar? Pues nos va a pasar que vamos a encontrar entidades financieras que van a decir que son sostenibles, ¿no? Y la gente va a empezar a preguntar, bueno, pues esto de las finanzas éticas y las finanzas sostenibles es lo mismo. Entonces van a escuchar a la Caixa como banca sostenible o al BBVA como banco sostenible
Y eso es confundir a la gente si realmente, pues bueno, no, más allá de lo verde, no tienen en cuenta también criterios sociales, ¿no? En primer lugar, ¿qué nos puede pasar? El tomar la parte por el todo. Es decir, que tú digas que tienes un producto sostenible y que del decir tengo un producto sostenible pases al decir yo soy sostenible, ¿no? ¿Por qué es un problema esto? Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero la primera y la más evidente es que con ese discurso tú vas a conseguir un cliente y ese cliente que busca sostenibilidad va a invertir en ti. Invirtiendo en ti, tú vas a ganar dinero, pero como tú solo tienes un producto sostenible y 99.000 productos no sostenibles, gracias a ese beneficio que te deja ese cliente, vas a seguir expandiendo tu negocio y como la mayoría de tu negocio es no sostenible, lo que estás haciendo es hacer crecer a un negocio no sostenible utilizando los conceptos de sostenibilidad, ¿vale? Eso es lo que digo yo cuando el peligro de usar la parte por el todo. Y luego en la integralidad del concepto, ¿no? Lo que decía. Si tú no tienes en cuenta criterios sociales cuando hablas de medio ambiente, ¿qué nos puede pasar? Pues nos puede pasar, primero, pensemos en el coste tecnológico de la adaptación ¿no? Cuando hablamos de nuevas tecnologías menos contaminantes. Si no tenemos en cuenta criterios sociales, si la mayor parte de la población mundial tiene poco acceso a los recursos y a la tecnología, va a ser muy difícil que realmente podamos conseguir un sistema más, un planeta más sostenible, ¿no? Es más eficiente invertir en que dijéramos, esa gran masa mundial que tiene menos acceso a los recursos tenga un poco más de acceso a esos recursos que invertir en tecnologías punta que nos permita a los más ricos hacer las cosas más sostenibles, ¿no? Porque si no, no cuadran. Entonces, es muy importante también hacer pedagogía desde las finanzas éticas y desde la agroecología y desde la economía social y solidaria sobre la necesidad de entender este concepto de sostenibilidad desde un punto de vista amplio, ¿vale? Simplemente ya yo termino y os dejo también que interactuéis un poco más poniéndoos algunos ejemplos de cómo hemos ido afrontando esos retos conjuntos, ¿no? Porque eso está pasando ya a la orden del día, ¿no? Y los pongo en el caso de FIARE, que es el que yo más conozco. Hemos conseguido establecer líneas de financiación bastante claras, ¿no? Si picháis, no tenéis no tenéis link, o sea, no tenéis esta presentación, pero yo os la pasaré y veis que va directamente a una sección de la página web del banco, de FIARE Banca Ética, donde explica todos y cada uno de los préstamos que hemos hecho en el ámbito de la financiación a la agricultura de proximidad, agroecología, etcétera, ¿vale? Y además, como os decía, la parte de la transparencia es muy importante. Aquí se pueden ver incluso los importes de cada una de las cosas que hemos financiado. No sé si le estáis viendo ahora el link. Sí, se ve. Sí, vale. Entonces, ahí que hemos estado financiando, bueno, pues cosas que hemos financiado, espera que ahora lo he quitado sin querer. Una de las cosas que estamos trabajando es en el desarrollo de los supermercados cooperativos. No sé si los conocéis, en Barcelona, en Madrid o en distintos sitios, ¿no? El modelo de supermercado cooperativo con productos de proximidad, agricultura, todo lo que son productos también ecológicos y de proximidad, ¿no? También en el ámbito de los comedores escolares, que también es algo súper importante, ¿no? Porque forman parte también de la educación de los jóvenes y de las personas que el día de mañana tienen que darle continuidad a esta transformación que estamos buscando, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil también establecer sinergias y establecer maneras de financiar a este sector también, ¿no? También con mecanismos de trabajo en el sur. Ahí el trabajo que estamos haciendo con Microfides o con Oicocredit yo creo que también es destacable. No nos tenemos que desentender también de estos procesos en otras partes más lejanas del mundo, ¿no? Hay que estar implicado ahí también. Y esas alianzas se están dando en estos momentos, se están dando.
el apoyo financiero también a oferentes, a productores, propiamente productores, ¿no? Agroecología, ecoturismo, en fin, ¿no? Todo lo que es la alimentación local, ecológica. Estamos, por ejemplo, financiando proyectos de cervezas artesanas ecológicas, cooperativas pequeñas que son como puntos de recogida, ¿no? Y venta de productos agroecológicos como grupos de consumo que de una forma van haciendo un proceso para facilitar más que esos productos lleguen de una forma más fácil o más normal al resto de la ciudadanía, aunque no sea tan militante, ¿no? Y también estamos financiando proyectos de desarrollo local, ¿no? He puesto este ejemplo de la Escuela de Bioconstrucción en Galicia, pero hay muchos otros. Y como decía también, dentro de esos retos, el trabajo político conjunto. Ahí José Luis verás que he puesto también a CERAI, ¿no? Hace muchos años que las finanzas éticas estamos trabajando con entidades que buscan ese mismo trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de la agroecología y de la sostenibilidad de los procesos de producción a nivel local, pues ese trabajo y esa alianza se está dando de manera natural, ¿no? La hemos tenido y la tenemos con CERAI, con Vía Campesina, con la Fundación Graín, con todo el sector del comercio justo, ¿no? Y con muchísimas cooperativas de consumo que son clientes y socias a nivel local, con la que estamos haciendo muchos programas, ¿no? Desde charlas y talleres en las escuelas a procesos de financiación, etc. O sea que esa alianza de manera natural se está dando. Y hasta ahí llego. El mensaje, ¿cuál es? Al final, ¿no? Que las finanzas éticas existen, que son parte y que participan de los mismos principios de los que participa la idea de la soberanía alimentaria. O sea, en el fondo estamos hablando de soberanía financiera. Estamos hablando de soberanía financiera y de enlaces entre las distintas soberanías que estamos buscando a la población para desconectarnos de este tipo de sistema capitalista, extractivo, machista, ¿no? que nos está llevando hacia un camino que no es el que queremos seguir, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando y no son ideas, no son solo ideas, sino como decía José Luis al principio, son prácticas que ya existen. Hay más de 20 proyectos en Europa, en muchos países de América Latina existen proyectos de finanzas que allí no les llamáis finanzas éticas, pero cumplen muchos de los requisitos y de esos 5 principios que hemos explicado aquí en la búsqueda de esa transformación, ¿no? Y por lo tanto son prácticas que existen y sobre las que hay que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de practicarlas, ¿no? De hacer el salto de utilizarlas, ¿no? Pero hay que hacer el salto también de aproximarnos no como clientes, no solo como clientes, sino también como socios. De la misma manera que cuando hablamos de soberanía alimentaria también estamos buscando la participación y no solo la compra de productos agroecológicos. Y yo hasta aquí. Tenemos un cuarto de hora. Si queréis podemos comentar, bueno, lo que queráis, pero podemos hacer especial hincapié en esta última parte de retos o de posibles alianzas. Y si no, si tenéis preguntas, pues también. ¿Leo yo las preguntas que van saliendo por aquí o queréis? Vale. Laura está aquí, hasta aquí hemos leído. María, todo lo sistemático tiende a ser confuso, es parte de lo que lo mantiene. Por este motivo, el mayor reto del movimiento en torno a la economía transformadora es que sea local y pequeña y sensibilizar en torno a eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Es muy de acuerdo. O sea, estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque además es la que tiene más capacidad de motivar a la gente. Es mucho más fácil motivar a la gente a hacer la transformación y a participar de todos estos modelos cuando quien te lo explica es alguien conocido, alguien que es de tu entorno y que te comparte una emoción que es real o una aspiración que es real, que no cuando te llega el mensaje a través de un banner ni que sea de una entidad de finanzas éticas, ¿no? En general es el típico banner que puede hacer FIARE Banca Ética y que te aparezca, yo qué sé, en Google, ¿no? Hasta ahora esto no lo estamos haciendo, pero puede pasar.
no moviliza. Moviliza mucho más cuando son proyectos cercanos y quien te lo está contando es gente de tu entorno. O sea que estoy completamente de acuerdo. Laura dice, como más aportaciones para ver qué le parecen a Jordi, dice, incidir en la academia como en el máster de SS en la Universidad de Barcelona. Sí, o sea, fundamental. Nosotros es una de las vías que estamos trabajando ahora mismo y aprovecho para hacer la falca publicitaria, ¿no? La pastilla publicitaria. Nosotros estamos trabajando mucho en universidades. Tenemos dentro de la Fundación un ámbito específico de trabajo con universidades. Estamos haciendo cursos sobre finanzas éticas en la Universidad de Huelva, en la Universidad del País Vasco, en la Pablo Olavide, en la UNIA. En la UNIA vamos a empezar, y aprovecho, como digo, para hacer la publicidad, en abril un curso de experto, que son 15 créditos en finanzas éticas y que está abierto a todo el mundo. O sea, os podéis matricular, seáis de aquí o, de hecho, ya tenemos, yo creo que unos 15 alumnos de América Latina. O sea que es un curso que está abierto, ¿vale? Y, en fin, lo estamos trabajando en muchas universidades, ya no solo por los propios alumnos, que creemos que es importante que la materia vaya estando presente en las universidades, sino incluso para los propios profesores, ¿no? Bueno, pues que vayan abriendo puertas también dentro de la universidad, que vayan entrando todas estas materias, ¿no? Luego, visibilizar todos los proyectos que hace posible la banca ética, porque me parece que se conoce sobre todo por no invertir en el sector armamentístico, por ejemplo, pero no por todo lo que se puede generar. Vale, pues ahí tenéis el enlace, por ejemplo, de FIARE. En COP57 veis exactamente lo mismo y en EcoCredit, si os miráis esas páginas web, también lo vais a ver, ¿eh? De las 1000 cosas interesantes en las que se está invirtiendo desde las finanzas éticas. Beriezka pregunta, FIARE financia proyectos sostenibles, ¿no? ¿Existen convocatorias? Una vez les he escrito y me han dicho que la institución tenía que ser de España. Sí, FIARE no tenemos licencia para dar préstamos fuera del territorio del Estado. Otra cosa es que sí que se hacen acuerdos para, por ejemplo, lo que explicaba antes de microfides, ¿no? Tenemos un acuerdo por el cual un cliente de FIARE abre una libreta. Con esa libreta el cliente avala una operación que nosotros damos a microfides, ¿no? Entonces recibimos, vamos a ponerlo en números para entendernos. Beriozka, abres una libreta con 1000 euros, ¿vale? FIARE le da un préstamo a microfides de 10.000 euros y pone de garantía 10 libretas de 1000 euros como la tuya. Con ese dinero, microfides hace un préstamo a una institución microfinanciera en el sur o una institución o una cooperativa en el sur, ¿no? Ese es un poco el modelo de trabajo que estamos siguiendo, ¿no? De prestar no directamente a proyectos en el sur, que no tenemos tan solo capacidad de analizarlos, sino al menos tener convenios con entidades que trabajan en otros sitios. Y no hacemos convocatorias, ¿eh? No son convocatorias, sino que tú te puedes acercar en cualquier momento a pedir un préstamo a una entidad de finanzas éticas. Alejandro, yo añado un reto o planteamiento, aunque realmente es una acción a desarrollar que se puede incluir en las anteriores. Sería abrir un cajero propio para expender y quizás realizar otras operaciones bancarias en alguna isla de Canarias, sea en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, donde se haga un estudio de viabilidad a medio plazo, porque entiendo que tiene un coste alto y que depende del número de clientes o personas usuarias, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Me refiero en todo momento a banca FIARE, entonces al final esos 80 céntimos se los estamos entregando a una banca no tan ética. Vale, perfecto. Esta idea me encaja perfectamente y además me encaja con un debate que tenemos dentro de FIARE. Yo os soy sincero, tengo en el cajón del escritorio, tengo 2 billetes de 20 euros. No sabéis cuánto hace que los tengo. O sea, no gasto hoy en día, claro, entiendo que no en todas partes es igual, pero el nivel de desarrollo, y ahora con la pandemia aún más, ¿no? De los medios de pago
electrónicos, de la moneda electrónica, es tan avanzado que hoy en día tenemos la duda si ese coste de apertura de nuevos cajeros lo vamos a recuperar. Porque vamos hacia un mundo sin dinero, eso está claro, y el proceso es muy acelerado. Yo os digo, tengo 40 euros en el cajón desde hace un montón de tiempo y no me los he gastado. O sea, voy con la tarjeta, además voy con la tarjeta de Fiare, que no la tengo aquí, pero os la enseñaría porque voy con ella y pago en todas partes sin necesidad de sacar dinero de los cajeros. Preguntáis si podrían considerar financiar proyectos de cooperación internacional mediante una institución española o un socio local. Pues sí, esto lo estamos hablando también con una entidad que nos está planteando además el trabajo con la Agencia de Cooperación al Desarrollo y que la agencia, una agencia de desarrollo local, nos saque una convocatoria con la cual nosotros podamos avalar proyectos que estudiamos en contraparte con una ONG. Es decir, la ONG aquí conoce el proyecto de allí, esa ONG de aquí nos presenta el proyecto de allí y nosotros podemos avalar para que consiga un préstamo allí, ya que nosotros no lo podemos hacer aquí, ¿no? O sea, son modelos, estamos trabajando en todo, o sea, sin despreciar ninguna ocasión. Liliana pregunta cómo crear una moneda local. ¿Se necesita un capital en euros? ¿Es obligatorio cambiar euro en moneda local? Ahí imaginación al poder, de verdad, Liliana, hay de todo. O sea, incluso los bancos del tiempo son... se puede entender incluso el tiempo como una moneda. Es decir, yo te cambio mi hora de formación de hoy por una hora tuya de no sé qué, lo que tú sepas hacer, ¿no? Eso, en realidad, no necesita euros y se puede crear sin ningún capital social mínimo. A partir de ahí, lo que es importante para que yo las monedas locales que veo que funcionan son justamente cuando, como estabais diciendo antes, tienen una utilización muy local y de muchas personas. Es decir, es mejor tener 100 monedas locales en mi edificio de viviendas que 2.000 repartidas en toda la ciudad de Barcelona. Porque si no hay una masa crítica muy cerrada y no generamos el espacio para que la moneda pueda circular, y solo puede circular si hay proximidad. Si no hay proximidad es muy difícil. Y es un sistema que funciona cuando ese dinero se mueve con velocidad. Raquel pregunta si entendí bien. ¿Hacen algún tipo de activismo en instituciones? ¿Podrías comentar un poco más en qué consiste? Pues sí, ahí abres un melón, Raquel. Ya hace años que nosotros hemos decidido... A ver, el mundo financiero es enorme y nosotros somos una parte muy pequeña. Y por responsabilidad, lo que vemos es que no podemos centrarnos solo en desarrollar nuestra alternativa y que si queremos que el mundo cambie también tenemos que hacer un trabajo de intoxicación en positivo en el resto de la economía financiera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues sí, nosotros, por ejemplo, participamos en la campaña Banca Armada, que es una campaña que lo que hace es investigación y denuncia de las inversiones que los bancos tienen en el sistema armamentístico. Pero luego cada año hacemos accionariado crítico en 3 o 4 empresas. Por ejemplo, el año pasado hicimos en Endesa, criticando todo el poco caso que la empresa está haciendo al tema de la pobreza energética, cuando es... o sea, el primer año fuimos a Endesa por el tema de falta de compromiso en la transición energética y en la transición justa. Pero el segundo año, que mejoraron ese primer aspecto, entramos más en el ámbito de la pobreza energética. Y nunca vamos solos, siempre intentamos ir en red, ¿no? Y el primer año fuimos con Greenpeace y el segundo año, que trabajábamos más la parte de pobreza energética, hemos ido con la Alianza contra la Pobreza Energética. Luego hemos estado también con la Alianza per la Mar Blava en Repsol, criticando la extracción de petróleo en el Mediterráneo. Hemos estado también al principio en Inditex, ¿no? Por todo el tema de la cadena de suministros. Y luego estamos participando en una red europea de accionariado activo y de accionariado crítico. Lo que estamos viendo es que cuando entras en la empresa y entras en la Junta General de Accionistas y entras con acciones, eres mucho más efectivo que cuando haces una campaña en la calle.
Entonces hay que hacer las dos cosas, la campaña en la calle y hay que hacer la campaña también, que hasta ahora estas se hacían, las campañas en la calle se hacían, pero además hay que complementar que los accionistas escuchen a algún accionista crítico en la Asamblea General y que los miembros del Consejo de Administración nos oigan, ¿no? Yo el año pasado, por ejemplo, en la Junta General de Accionistas de Indra, cuando se acabó la Junta General, los únicos que intervinimos en esa Junta General de Accionistas fuimos nosotros, o sea, la Fundación Finanzas Éticas. Entonces, que una empresa como Indra, que tiene el 20 y pico % de su facturación vendiendo materiales de guerra o materiales para las fronteras, ¿no? Para militarizar las fronteras, termina una Junta General de Accionistas sin que nadie de la sociedad civil le haya criticado por ese modelo de negocio, yo creo que eso no es posible, ¿no? Entonces ahí estamos también haciendo esa parte de contaminación que creo que es importante que la hagamos. Veriozca preguntas, ¿como fundación solo hacen préstamos o también cofinancian proyectos? No, cofinanciar proyectos sí que hemos hecho alguna cosa, pero muy poquita porque tenemos pocos beneficios, por desgracia. Entonces, si a cofinanciar proyectos te refieres a convocatorias de subvención de fondo de dinero a fondo perdido, prácticamente no hacemos nada. En algún caso lo hemos hecho, hemos cofinanciado algún proyecto de consumo responsable, pero no, poca cosa, la verdad. En zona rural, en Tenerife, se usa solo moneda en efectivo, que se comparten los cajeros entre todos los bancos, como Mr. Cash en Bélgica. Una moneda local funcionaría bien en la zona rural y hacer que parte de las divisas de los turistas sea en moneda local. Yo creo que sí, está todo por inventar y creo que sí que es factible. Si tienes tiempo de estudiarlo y de plantearlo, bueno, nosotros en Tenerife tenemos un grupo local de socios muy activo y estoy seguro que les puede interesar hablar de esto. Muy activo quiere decir hasta el punto de que han generado un fondo parabancario, o sea, un fondo recogiendo dinero del público para financiar proyectos fuera de lo que es la parte bancaria para poderle dar más agilidad. O sea que si quieres también te puedo poner en contacto. Inés, ¿qué diferencia hay con Grameen Bank? ¿Tienen relaciones? Bueno, aquí entramos en otro capítulo que propongo para el año que viene en el máster, que es el tema de los microcréditos y las microfinanzas. Están muy relacionados con las finanzas éticas, pero no tiene por qué haber plena coincidencia. Te pasaré el contacto, Inés. Os dejo mi correo aquí para que me escribáis. Y quien quiera algo, que me lo pida por mail. Entonces, el tema del microcrédito. Con el microcrédito ha pasado lo siguiente. El microcrédito apareció en los años 70 aproximadamente como microcrédito, pero ya existía previamente en muchos sitios del mundo, aunque no le llamaban microcrédito. Muhammad Yunus, que es el presidente de Grameen Bank, lo que hizo es como hacer que un banco fuera sostenible económicamente usando el microcrédito, que eso es lo que no había. Es decir, no había instituciones financieras que utilizaran microcréditos, aunque sí que la figura del microcrédito previamente sí que existía, lógicamente, desde toda la vida, ¿no? Y hacerlo con voluntad de construir un bien colectivo. Y este modelo funcionó en Bangladesh, funcionó en Pakistán, funcionó en la India, funciona, ¿no? En muchos de estos. Este modelo, poco a poco, viendo que sí que podía funcionar, otras entidades financieras que sí que tenían ánimo de lucro pensaron que lo podían los prestamistas de toda la vida, ¿no? Empezaron a utilizar el concepto, viendo que esto tenía, ¿no? Que era muy chic y que convencía a los gobiernos. Entonces ahí empezó a mezclarse ONGs y empresas que hacían negocio con los microcréditos, ¿no? Y luego también había muchos gobiernos que tuvieron mucha expectativa y consideraron que solo con el microcrédito se podría luchar contra la pobreza. Pero la pobreza no requiere solo microcrédito, requiere muchas otras cosas, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, requiere infraestructuras a veces requiere cambios en el comercio internacional, ¿no? Y solo el microcrédito no lo arregla, ¿no? Hay muchas cosas que... Entonces,
un poco a veces se generó como esa decepción de vaya, tenemos muchos microcréditos y esto no ha cambiado, ¿no? Y luego pasa también que ese sector se ha expandido a sitios como Europa y en concreto en España, donde aquí, dijéramos, la pobreza va muy, muy asociada también a la marginación en muchos casos, cosa que no sucede en estos países que os he citado previamente. Entonces ahí el Banco Grameen se iba a un pueblo y conseguía hacer microcréditos rotativos donde un grupo de personas se apoyaban entre ellos y tiraban adelante el crédito, y cuando se devolvía el crédito ese dinero iba pasando de uno a otro, y como estaban en el mismo municipio había ese control social de yo te voy a devolver el crédito porque si no tú no lo vas a poder recibir después de mí, ¿no? Entonces había unas dinámicas solidarias que el microcrédito en España, por ejemplo, es muy difícil que se pueda dar. Microcréditos con grupos colectivos existen, existen las comunidades autofinanciadas, las CAF, que si queréis cotillar por internet la encontraréis, funcionan, pero es muy marginal. Y en cambio el microcrédito en España está monopolizado por Microbank y por los bancos comerciales, ¿no? Con esa otra filosofía que os decía que no es la que encaja tradicionalmente. Así que ya ves, el mundo de los microcréditos es muy complejo. Hay cosas súper positivas. Oikocredit para mí es de las cosas más interesantes que hay. Y hay cosas no tan positivas y cosas absolutamente negativas también. Lidia, son las 9:01. Sí, no Aquí sé la si gente hay una incluso... pregunta de Sonia y con esta ya terminamos, que dice, ¿crees que tiene sentido difundir los casos de empresas con finanzas poco éticas para ayudar a la sensibilización del consumidor? ¿Quién y cómo debería liderar esta difusión? Si podemos terminar con esta pregunta. Empresas con finanzas poco éticas. Bueno, son todas. Si miran, bueno, todas las que es fácil difundirlas, ¿no? O sea, si tú te miras el IBEX de aquí en España o el Dow Jones o el índice que quieras, no hay ninguna de las empresas, o sea, podríamos dar divulgación de todas, ¿no? Sí, yo creo que, claro que sí que hay que hacerlo. O sea, de hecho, ya digo, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo y intentamos visualizarlo con los casos a veces más extremos para que la gente lo entienda. Intentamos coger eso, ¿no? Pues Indra, Endesa, ¿no? Empresas en los casos más extremos, dijéramos, de falta de responsabilidad, para que la gente entienda lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que si lo hacemos, lo tenemos que hacer todos, ¿no? Y también te tengo que decir que, bueno, tenemos que pasar de la indignación a la acción. Y vende tanto la indignación, porque la indignación vende, contagia, para decirlo, para expresarlo mejor, vende tanto esta indignación y explicar todo lo malo que vemos como las buenas prácticas. Entonces yo creo que también difundir historias de financiación positivas, historias de casos que nos han permitido poner en marcha proyectos, como os decía antes, ¿no? de la Esberla o del supermercado de la Osa, o, ¿no? Todas estas historias, ¿no? el storytelling que dicen ahora, ¿no? todo el explicar casos de cosas que hemos conseguido y que tienen rentabilidad social y tienen rentabilidad ambiental, también contagia mucho a que la gente se movilice. O sea que yo sumaría las dos cosas, los negativos y los positivos. Pues ya lo tenemos que ir dejando aquí, Jordi. Muchísimas gracias por hacer esta clase tan participativa. Y ya está José Luis por aquí también. Pues yo nada, darte las gracias, felicitarte, desear lo mejor para Perú. Sabía que cuando Perú te había propuesto, pues el éxito estaba asegurado. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Mira, acuérdate, Jordi, de por favor mandarme tu teléfono móvil, que tengo que hablar contigo varias cosas la semana que viene tranquilamente, pero por el correo o tu teléfono fijo, el que quieras. Tengo que hablar varias cosas importantes todas. Perfecto. ¿Eh? Pues oye, en serio, o sea, encantado yo. Como siempre me sabe mal no ver las caras, pero el hecho de que sea así online también nos ha permitido que nos conectemos gente de muchos sitios, ¿no? Y eso es una ventaja que yo espero que cuando recuperemos la normalidad
no perdamos estas cosas positivas y que podamos hacer siempre, que hagamos seminarios y másters y tal, pues que podamos hacer la doble condición de presencial online, ¿eh? No lo digo por este máster solo, sino en general por todas las actividades que hacemos, que merece la pena rescatar lo bueno que nos deje esta maldita pandemia, ¿no? Este máster hace una cosa, no es que sea especial, pero sí hace una cosa, que abre las puertas. Tú eres muy joven, no sé si te acuerdas que había antes una cosa que se llamaba el libre oyente. Libre oyente era que tú querías escuchar a un profesor o una clase en cualquier universidad. Yo lo he hecho, ¿no? Yo estudiaba agrónomo, pero ahí me interesaban cosas de derecho, a veces iba con un amigo, ¿no? Y tú pedías allí al profesor, mire, ¿usted puede entrar en su clase? Sí, sí, por supuesto. Tú pasabas, te ponías allí al final, póngase al final y no moleste, ¿vale? Tú te ponías allí. Entonces intentamos recuperar, ¿no? Con la casa encendida, el abrir, que sea una cosa pues participativa, ¿no? Hay mucha gente que se ha matriculado. Esto, la idea original es hacerlo presencial en la casa encendida, ¿no? Así lo hemos hecho muchos años, ¿no? Y de una manera abierta a todo el mundo, aparte de que hay otra gente que está matriculada bien a la casa encendida o bien en el máster y mañana continúan sus clases, ¿no? Pero yo creo que es importante el concepto de la academia de puertas abiertas, ¿no? No la formación, no como un privilegio, no como, sino que de cuando en cuando, y la Universidad de La Laguna nos lo permite y buscamos, pues me parece que eso es muy importante. Mil gracias, veo que has madurado, has crecido, aunque tu aspecto sigue siendo totalmente joven. 1.000.000 de gracias, lo mejor para Perú, y acuérdate de mandarme tu teléfono que te llamo el lunes o el martes y hablamos de cosas. Gracias, Vale. Lidia, y gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando de todas las partes, a los que habéis estado entre bambalinas manejando la plataforma, a Elisa, a Inés, a Lidia, y Salva, no sé si ha estado por ahí, y a todos. 1.000.000 de Sí, está por gracias. aquí, Salva. Bueno, ya decirles también que mañana seguimos con las clases. Mañana tendremos a Carlos Gregorio Hernández Díaz Ambrona con bases tecnológicas para la innovación desde una perspectiva humanista. Y también estará con nosotros Marian Simón con los movimientos sociales para la transición agroecológica, aprendizajes y retos en la bioregión de Madrid. Perdón. Esa es la clase de mañana. Pues bueno. Y nada. Pues buenas noches y hasta mañana. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Gracias a vosotras, a vosotros. Un abrazo. Adiós. Chao. Gracias. Buen fin de. Adiós.